Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de razonamiento matemático. Nos volvemos a encontrar de manera virtual. Bien, ya tuvimos la clase de inglés, esta vez vamos a ver la clase de razonamiento matemático. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy conocido por ustedes. Bien, para ello les he preparado un pequeño PowerPoint del cual nos vamos a poder guiar. Bien, muy bien, esto que no me hace caso, listo. Muy bien chicos, me voy a quitar mi rostro por un instante para no molestar la transmisión. Bien, la clase de hoy se llama 4 operaciones. Cuando digo 4 operaciones, ya van haciéndose idea a qué operaciones me refiero. Vamos a ver. Relaciones entre las 4 operaciones. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice un poco la teoría. Cuando relacionamos las 4 operaciones fundamentales entre los números naturales, nos referimos a aquellos ejercicios en los que participa la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Es decir, que cuando te dice 4 operaciones, te está indicando, te está hablando de las 4 operaciones básicas que conocemos en aritmética, geometría, trigonometría, que son adición, sustracción, multiplicación y división. Y quiero aquí hacer énfasis e hincapié en algo, de que ustedes están en secundaria. En secundaria, pues, no podemos usar términos como suma, resta, ¿no? Tenemos que usar términos apropiados de acuerdo al curso en el que nos encontremos. En este caso estamos en RM y tenemos que usar adición, sustracción, ¿ok? Multiplicación y división son los términos apropiados también. Así, entre las más importantes tenemos. Es decir, que vamos a ver algunas reglas. Son 3 reglas las cuales vamos a aprender hoy. 3. Bien, en la cual vamos a aplicar las 4 operaciones. Muy bien, entre la suma y la diferencia de dos números. A ver, leamos. Si conocemos la suma, o sea, va a ser la letra S, de los dos números y la diferencia, que es la letra D de los mismos, entonces si sumamos ambas relaciones, el resultado es el doble del mayor, y si lo restamos, el resultado es el doble del menor. Muy bien, tiene que cumplir la siguiente restricción. Siendo A mayor que B, la suma S es A más B y la diferencia es A menos B. Es decir, ok, te van a dar dos números, te van a decir la suma de dos números es, ok, S. Tú no conoces los números, pero sabes que la suma de esos dos números que no conoces te va a dar S. Y también sabes que la diferencia, es decir, la resta de esos dos números que tú aún no conoces es D, ¿ok? No es de que un número sea, no sé, 90 va a ser S y el otro número va a ser 80, no. Tú no conoces a los dos números aún, ¿ok? Bueno, me voy a mostrar. Son dos números que tú aún no conoces, pero la suma de estos dos números, su suma te va a dar la cifra que te van a entregar. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Igual aquí. A ver, veamos un ejemplo. La suma de dos números es 124, es decir, dos números que tú no conoces, dos números al sumarse te van a dar 124. Y su diferencia, es decir, estos dos números al restarse, ¿ok? Te van a dar 22. Es decir, aún no sabemos cuánto vale cada número, ¿verdad? Pero sabemos que la suma es 124 y la resta es 22. Lo vamos a trabajar en Paint. ¿Ok? Entonces te va a decir lo siguiente. Vamos a escribir. Te dice que la suma de los dos números, la suma de estos dos números es 124. Y la diferencia es, ¿cuánto es la diferencia? Te dice 22. Pongo la D de diferencia, obviamente. 22. ¿Listo? Muy bien. Te dice hallar los números, es decir, que tenemos que hallar cuáles son esos números a los cuales se está refiriendo el problema. Bien, ahora sí. Hemos visto, ok, te dice acá, que la suma de dos números más su diferencia es igual al doble del mayor. Ok, entonces te dice, hemos visto que la suma de los dos números, o sea, 124, más la diferencia es igual al duplo del mayor. Es decir, vamos a usar la fórmula. Entonces, te dice 146, ok, 2, entre 2 es igual a 73, que sería el número mayor.
Es decir, mira, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros conocemos la fórmula, y la fórmula es, ¿qué cosa? Es S más D entre 2, ¿sí o no? Esa es la fórmula, ¿verdad? A ver, corroboremos. Ahí está. S más D sobre 2. Muy bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a hacer una rayita roja. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale S? S vale 124, que es la suma de dos números que aún no conocemos cuánto valen esos dos números, que lo vamos a descubrir ahora, más la diferencia, que es 22. Ay, perdón, esto está medio maluco. Más la diferencia, que es 22. Ok. Entre 2, que tenemos aquí. Ok, vamos allá. ¿Cuánto es 124 más 22? 146, ¿verdad? Entre 2, ponemos entre 2. Entonces dividamos 146 entre 2, ¿cuánto es? 73. Muy bien. Si se dan cuenta, ya hemos hallado un número. Un número. Aquí está. Hemos hallado un número. Muy bien. Ahora, recuerden que 124 es la suma de dos números, me va a dar 124. Pensemos, si yo ya hallé uno de los números, ¿ok? Yo ya hallé uno de los números, bien, ¿cuánto le faltará a 73 para que llegue a 124? ¿Por qué mi 124? Porque recuerda que ese es la suma de dos números. Entonces, al aplicar la fórmula aquí, yo ya he hallado un número, que es 73. Entonces, recuerda, ¿cuánto le falta a 73 para llegar a 124? Fácil, hago una sencilla resta. Digo, 124 menos 73, ¿cuánto será? Entonces resto, pues, ¿no? 4 menos 3, 1, muy bien, 12 menos 7, 5, 51. Muy bien, entonces, ¿cuál será mi siguiente número? 51, muy bien. Este va a ser mi siguiente número. Perfecto, entonces vamos a comprobar. El problema me dice, ¿ok? La suma de dos números me da 124, comprobemos. 73 más 51, ¿cuánto es? 124, cumple. La diferencia, es decir, que si yo resto 73 menos 51, me tiene que dar 22. Vamos a comprobar, ¿ok? 73 menos 51. ¿Cuánto será? A ver, restemos. 3 menos 1, 2. Bueno, aquí ya no se ve. Y 7 menos 5, 2. Cumplió. Entonces, la suma de estos dos números me da 124. Y la diferencia me da 22. Muy bien, cumplió. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Ok? Veamos el siguiente ejercicio. Voy a esconder mi rostro para poder ver el siguiente ejercicio. Muy bien. Dice, entre la suma y el cociente, ¿ok? La fórmula ya va a cambiar. Entre la suma y el cociente. Cuando se divide la suma, ¿ok?, de los dos números entre su cociente, aumentando en 1 se obtiene el menor de los números, es decir, que te da la fórmula aquí, ¿ok? Vamos a trabajar con suma y cociente. Veamos un ejemplo. La suma de dos números, o sea, otra vez, ¿no? Estamos hablando de que no conocemos a los dos números. Te dice, la suma de dos números que nosotros no conocemos, ¿ok?, es 102.
y su cociente, o sea, el cociente de los dos números, al dividir estos dos números me va a dar el cociente, es 5. ¿Ok? Hallar los números. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la fórmula que acabamos de ver aquí, que es esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar el Paint, vamos a en archivo, vamos a abrir uno nuevo, no guardar. Muy bien, vamos a abrir uno nuevo. Vamos a plasmar la fórmula aquí. ¿Qué fórmula es? B es igual a S. Muy bien, B es igual a S sobre Q más 1, me dice. Sobre Q más 1. Muy bien, vamos a esconder mi rostro. Muy bien, tengo eso. S es igual, perdón, B es igual a S sobre Q más 1. Muy bien, continuamos. Entonces, el problema que me dice, la suma de dos números es 102. Entonces, vamos a aplicar, perdonen, vamos a aplicar el número. Entonces, me está diciendo que S es 102. ¿Listo? Es de 102. ¿Qué más me dice el problema? Y su cociente se va a representar por la letra Q, y su cociente es 5, me dice. Entonces ya tengo los datos, tengo a S, tengo Q, lo voy a reemplazar en la fórmula que me está dando. Muy bien, simplemente voy a reemplazar. Si se dan cuenta, ya tengo los datos. Miren, aquí está S y aquí está Q. Perdone, ya está, ahí está Q. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a ponerlo de color negrito para poder reemplazarlo. ¿Ok? Muy bien, comencemos entonces. B es igual a, ok, ¿S cuánto vale? 102 entre, Q cuánto vale? 5 más 1. Ahora tú me dirás, Miss, ¿y este 1 va a variar? No, el 1 es estable, el 1 no varía, no cambia con nada. Entonces, resolvemos. Muy bien, 102 se mantiene arriba. Listo, 5 más 1, ¿cuánto es? 6. Entonces divido. ¿Cuánto es 102 entre 6? A ver, vamos a buscar la calculadorita. 102 entre 6. ¿Cuánto es? 17. Muy bien. Entonces, pongo como resultado 17. ¿Listo? Ya tengo uno de los números. Ya acabo de hallar uno de los números. Aquí está, 17. Veamos qué nos dice el problema. ¿Ok? Halla los números. Entonces, así como es el problema, ya hemos hallado el número. Entonces, ahora, el problema dice, ¿no? La suma de dos números es 102 y su cociente es 5. Entonces, es decir que, voy a mostrar mi rostro, ¿ok? Para que pueda explicar. Es decir que la suma de dos números es 102. Entonces sería 17 más cuánto, ¿ok? 17 más cuánto me va a dar 102, ¿verdad? Eso sería el planteamiento. Muy bien. Entonces, yo no sé cuántos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. 102 menos 17 es igual a, ¿cuánto es 102 menos 17? 85. Perfecto. Y ya está. Ese es mi resultado final. Muy bien, sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Listo. Sigamos con el que sigue.
Ya acabamos, ahora vamos a ver entre la diferencia y el cociente de dos números, ¿ok? Conocida la diferencia y el cociente de dos números, entonces el menor de ellos se obtiene dividiendo la diferencia entre su cociente y disminuido 1, es decir que vamos a usar esta fórmula, ¿no? El cociente y disminuido 1, esa es la diferencia. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Ejemplo, y es el último ya. La diferencia de dos números, 8.888 y su cociente 9, entonces recalco aquí y digo, la diferencia, un número menos un número, me va a dar 8.888. Y su cociente, es decir, ese número, ese mismo número, entre el otro mismo número, su división me va a dar 9. Hallar los números. Bien, vamos a hallar los números. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos está dando. Vamos a otra vez limpiar esto. Y vamos a volver a reescribir la fórmula con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con B es igual a... Vamos a escribir B es igual a D sobre Q menos 1. Q menos 1. Esa es la fórmula. Ok, ahí está feo. Está bien maluco el 1. Ya, Q menos 1. Muy bien. Entonces veamos aquí el problema. ¿Qué datos me está dando el problema? El problema me dice, ok, la diferencia, o sea, D, es 8.888. Muy bien, entonces tengo mis datos y me dice D es 8.888. Listo. Y cociente, ¿cuánto me dice que es el cociente? Y el cociente me dice que es 9. Listo. Voy a trabajar con esos dos datos y simplemente voy a reemplazar en la fórmula esos dos datos. Muy bien. Procedamos entonces. Vamos a reemplazar. Ojo, voy a hacer hincapié que aquí yo tengo los datos. Aquí está el valor de D. Y aquí, perdonen. Y aquí el valor de Q. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. B es igual a D, que vale 8.888 entre Q. Ay, miren, aquí hay un error, ¿ves? Y nadie me dijo nada. ¿Cuánto valía Q, chicos? ¿Cuánto valía Q? A ver, Q valía 9. Ah, yo le había puesto Q, qué mal. Muy bien, Q valía 9. Q valía 9, ¿ok? Entre 9 menos 1. Perfecto. Igual. ¿Cuánto me da todo este resultado? Sabemos que aquí me va a dar 8. Y aquí el número se mantiene. 8.888. Entonces, al dividir 8.888 entre 8 me va a dar 1.111. Entonces, aquí ya hemos hallado uno de esos números. Ya hemos hallado el primer número. Entonces, ¿qué hago para hallar el segundo número? Bien, recuerden que la diferencia de dos números me va a dar 8.888. Es decir, que si yo resto dos números, me va a dar 8.888. Es decir, que ya tengo uno de estos números. ¿Qué número restado 1.111 me va a dar 8.888? Entonces, ¿qué operación debo hacer en este caso? Para saber qué número es. Muy bien, debo sumar. ¿Qué voy a sumar? 8.000
888 más 1111 es igual ¿a cuánto? A ver, aquí está el resultado. 9.999. Muy bien, vuelvo a explicar, es decir, ya hallamos aquí el segundo número. Ahora quizás tu pregunta puede ser, Miss, ¿por qué aquí lo has sumado? Porque tenemos que pensar, si te dice que la diferencia de dos números que no conocíamos, ok, la diferencia de dos números que no conocíamos era 8.888 y con la fórmula hemos hallado que un número es esto, entonces tienes que decir, un número menos esto me va a dar esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Sumé, pues esto más esto me dio el número. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso sería todo en cuanto al curso de RM de la clase de hoy. Bien, espero que les haya quedado claro, que no hayan tenido dudas. Y les estoy dejando ejercicios similares en la ficha para que puedan resolver. Y si tienen cualquier duda, hacémela llegar. No se olviden, chicos. Bien, nos vemos la siguiente clase en el curso de RM. Nos vemos y comenten cualquier cosa.